Con esta campaña queríamos mostrar el valor de la actividad de Repsol y la presencia de nuestra energía en la vida cotidiana de las personas, en muchas cosas de las que nos rodean. Desde el tratamiento inicial queríamos dar a esa pieza un perfil y un acabado cinematográfico, aunque los contenidos y los personajes puntualmente pudieran ser reales, ya bien sean de la compañía o usuarios que disfrutan de los servicios. Ha sido un diseño de producción muy estratégico para poder llevar a cabo en los días que teníamos todas las situaciones que teníamos que rodar. Hemos tenido que afinar lo máximo posible la producción para que no haya ningún tipo de cabo suelto que nos pudiera desarmar todo el plan de rodaje. Alrededor de 70 personas de equipo, con una cámara principal y luego tenemos una segunda cámara para rodar con octocóptero, un proyecto bastante completo de todo tipo de material técnico. Queríamos mostrar la manera de trabajar de Repsol, que es buscando siempre las mejores soluciones energéticas. Para nosotros, mejores soluciones son aquellas que son más innovadoras, más eficientes, más seguras y además queremos hacerlas accesibles a todo el mundo. Como veis, estamos anclados, hemos tenido que poner un croma y generar un poco la luz que luego macharemos con la gente de efectos especiales. Rodando con ópticas anamórficas cuando estamos en tierra generamos mucha profundidad en los espacios abiertos, ¿no? Incluso cuando estamos en sitios cerrados tiene un look cinematográfico que nos gusta mucho. En un lugar recóndito, inaccesible, lo que hicimos fue construir desde cero una huerta y una casa, contando un poquito los valores de la marca, ¿no? Y accesible para todos. Repsol quería contar que Repsol llega a todos los sitios. Buscamos tener una pieza clara y rotunda que ponga en valor el uso de la energía y por consiguiente a Repsol como líder del mercado que es. Al ser un spot institucional era básico que tuviera esa pluralidad de compañía global. Aquí hemos hecho un efecto de nieve ventisca. Se han tenido dos componentes, uno que es celulosa para ambientar y otro que es un espumante para hacer la ventisca. Sustituiremos el suelo y sustituimos el fondo, donde nosotros lo que vamos a hacer es la recreación de toda la ciudad en 3D. ¡Acción! Cada secuencia tiene su narrativa, viajamos con el tiempo y vamos cambiando mucho de luces, ¿no? Yo creo que esto enriquece la película, vamos de sitios muy recónditos, ya sea Alaska, ya sea en el desierto del Gobi, en muchas localizaciones y cada localización tiene que tener una luz especial, ¿no? Ese es nuestro reto. A través del mensaje y del estilo de realización, con unas localizaciones que mostramos espectaculares, con una fotografía muy cinematográfica, la música que hemos elegido a Guns N' Roses, y creemos que va a coger otra dimensión la pieza con esta banda sonora.
elegido cuáles son las líneas de instrumentos que vamos a tener, las trompetas, las guitarras, todo eso que es muy humano, imprimiéndole el arreglo orquestal para que tenga ese carácter corporativo, ¿no? Es como si grabaras una canción sintetizado en un minuto que dura el spot. Tiene que ser completamente real como obra artística, además de como trabajo profesional. Con todo esto creo que hemos conseguido transmitir la verdadera dimensión del mensaje y en consecuencia de Repsol.